Nos acompaña hoy en Pistas Sonoras la cineasta franco-costarricense Valentina Morel. Ella es residente en Bélgica, pero es conocida por dos cortometrajes muy premiados, Paul Ela de 2017 y Lucía en el Limbo de 2019, pero está estrenando su debut en el largometraje que es Tengo Sueños Eléctricos, que ya se estrenó el año anterior en el Festival de Locarno en Suiza, donde recibió el premio a la mejor dirección. También está en cines de España y de Francia, pero bueno, finalmente se va a estrenar en nuestro país el próximo jueves 23 de marzo. Y bueno, Valentina nos acompaña para hablar del proceso de esta película. Muchas gracias por estar aquí en la radio. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Tengo Sueños Eléctricos, podríamos decir que está como dentro de una tradición ya muy larga del cine, que es la película de Coming of Age, donde un personaje adolescente se enfrenta como a estas tribulaciones de la vida adulta. Los enfoques han sido muy variados dentro de ese género, claro, hay desde el sentimentalismo más, digamos, obvio, hasta un realismo más crudo. Entonces, ¿qué nos podría decir como sobre este género? ¿Cuáles fueron quizás algunos de sus referentes y también qué pensó que podría aportarle a este tipo de historias, que ya es un género consolidado en la historia del cine, podríamos decirlo perfectamente, ¿no? Sí, en realidad yo jamás habría querido hacer un coming of age, pero a veces uno no escoge tanto las películas que uno hace, como que hay Ujú, temas que se imponen y yo en realidad quería hacer una película en San José, en Costa Rica, porque crecí acá y sentía esa necesidad como de filmar este lugar porque siento que no se ha filmado tanto. Y pues ahí surgió la temática adolescente de forma obvia porque los recuerdos que tenía de San José eran ujú, de adolescencia. ujú, Entonces, claro, no pensé que yo podía aportar algo necesariamente nuevo más que contar una historia específicamente tica y específicamente propia, porque claro. a veces el arte es una perpetua repetición de cosas. Ujú, Y también se impuso un poco la historia de la relación al padre, que el cine también está atravesado por figuras de padre míticas, entonces yo ujú. tampoco quería hablar de Sí, eso, pero bueno, se convirtió en una necesidad cuando estaba escribiendo. claro, y bueno, usted al residir en Bélgica pudo tener la oportunidad de hacer la película en Europa, ¿verdad? Sin embargo, se decide ambientar la historia en San José. Es obviamente una locación con más significado personal para usted, eh, pero quizás un proceso más difícil que hacer cine en Europa, evidentemente. Eh, ¿Podría contarnos algo de este proceso? ¿Qué tan arduo fue? O... Sí, fue difícil, es verdad, Ujú, porque en un momento sí me propusieron los productores hacer la película en Francia. La ventaja era que yo podía tener un casting de profesionales más conocidos, ujú, conseguir más dinero, pero no es lo que me interesaba a mí y quise hacer la película en Costa Rica. Para eso tuvimos que conseguir fondos menos importantes en Francia porque eran fondos destinados a coproducciones extranjeras ujú, y además que imponen que uno traiga miembros del equipo de afuera y entonces ya como que yo sentía que eso era hacer una película casi que europea filmada en Costa Rica y eso yo sentía que era ujú, una, ¿cómo se diría eso? Como que le daba a la mirada una cosa un poquito distinta, ¿verdad? Tener de pronto un director de foto de otro sí. país, Ujú, podía tener una visión más exótica. Entonces decidí hacer la película con Nicolas Wong, que es director de foto tico, y eso casi nos hizo perder una gran parte del fondo francés que habíamos obtenido. Entonces todas ujú, estas dificultades me hicieron entender un poquito cuál era el problema con la forma en que se hacen a veces coproducciones con América Latina. ujú, Pero sin embargo, al final logramos hacer todo lo que queríamos y logré tener el fondo. Y siento que la película, también obtuvimos el fondo del Fauno, que fue muy importante para que la peli sea una coproducción tica también. ujú, Y bueno, al final yo siento que esta peli es una peli muy tica y a la vez pues es como yo la peli, yo también soy francesa, entonces claro. tiene esa dimensión un poquito, qué sé yo, más con una mirada externa también un Sí, poquito. sí, hay un distanciamiento de la mirada también porque tiene usted ya varios años de no residir en el país, pero Ujú, un ujú. poco también está basado como en recuerdos que ya tienen cierta lejanía, ¿no? Sí, 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 hay una dimensión un poquito nostálgica que se me escapó, yo creo, en la película. Bueno, según usted ha comentado como otras entrevistas, algunos de sus referentes cinematográficos, ¿verdad? Son directores, pero también directoras como Catherine Breillat, Claire Denis, que hacen un cine que puede sonar como un lugar común, pero es como un cine muy físico, por lo menos a mí me parece. Es un cine muy centrado en la corporalidad, en sus aspectos tanto bellos como grotescos, digamos, no se rehusan a presentar lo grotesco del cuerpo también, y creo que es algo que rescataría su película también, digamos, que tiene una corporalidad como cruda también.
que no se ve muy a menudo en las películas de acá, que a veces creo que pecan más bien de exceso de pudor, incluso cuando quieren meterse en temas escabrosos. Sí, es verdad que a mí me gusta el cuerpo, es decir, Mm, siento que me gusta lo prosaico también en el cine, lo que no mm, tiene nobleza, ¿no? Y mm, siento que el cuerpo está muy codificado en el cine en general, no solo en Costa Rica, y hay como un miedo terrible a la obscenidad, cuando en realidad yo pienso que el mm, cuerpo no es necesariamente obsceno, claro. pero también siento que con la relación al espectador a veces apelar a sus sensaciones físicas más que a su intelectualidad es Ujú, interesante porque hace que la peli se sale del esquema siempre como muy simplemente narrativo o realista, sino que apela a sensaciones que son con las que uno vive las cosas en el momento presente, siento yo. ujú, Entonces, para mí era una manera de estar cerca de la confusión también de los personajes, ¿no? Como que claro. todo sea muy Ujú. físico. Que, bueno, es una película narrativa, evidentemente, pero creo que tiene como algunos desvíos ahí por el camino también que son interesantes, como por ejemplo la escena en Zapote, ¿verdad? Que luego la gente lo va a ver. O sea, como te interesa también ese, a veces como dentro del narrativo, poder hacer como un desvío hacia otras cosas y mostrar otras cosas que no necesariamente mueven la narración hacia adelante en un sentido más clásico, más académico. Sí, o sea, me gusta mucho autorizarme la digresión La digresión, exacto. y me gusta mucho que un guión tenga cosas un poco inútiles, porque no me Ujú, gusta el virtuosismo del guión. Siento que el guión es a ujú, veces el enemigo del cine en ciertas cosas. Igual ujú, yo soy muy narrativa, ujú, pero sí siento que a veces la gente imagina que el guión es como un rompecabezas intelectual, que hay que estar, que hay que tener socadísimo, como un ¿verdad? reloj, Como un digamos, sí. reloj y bueno, a veces yo siento que las cosas pueden ser más orgánicas, como además me interesé un poco en la poesía cuando estaba escribiendo la peli, pues siento que a veces pues depende de qué poeta le interesa a uno, qué poesía le interesa a uno, Claro. pero yo soy más de imaginar la poesía como una cosa que tiene a veces en la escritura un gesto más espontáneo, más libre, que Ujú, quería imaginar posible en un guión y que quiero seguir explorando, porque aquí igual me mantuve bastante narrativa, pero sí me autoricé esas pequeñas digresiones del gorila, bueno, las fiestas de Zapote, pero un ajá. montón de detallitos que en realidad no le sirven tanto a la, a la, a la línea narrativa per se. Que eso puede ser también un problema del cine latinoamericano a veces y la manera en que se financia todos estos talleres de guión, ¿verdad? Que, por ejemplo, quizás en algún taller de guión es algunas de esas asperezas de la película las hubiesen limado, como esta escena no avanza la trama, se va, si no, no hay dinero, ¿verdad? Creo que eso puede hacer que no haya cine tan ambicioso como podría haberlo. Mm, Sí, realmente eso tenés toda la razón y yo soy muy partidaria de no hacer talleres o, bueno, no talleres, pero mm, es decir, no intentar ir a laboratorios. mm, Pero claro, yo entiendo que haya cineastas que lo hagan para poder financiar las claro. pelis, Mm, pero sí hay una manera o sea, ¿cómo homogenizar un poco los proyectos en ese tipo de lugares, porque mm, yo creo que en realidad nadie sabe exactamente a veces, ¿verdad?, qué es mejor para una película, ¿no? Y entonces ujú, yo siento que hay muchos especialistas que gravitan alrededor de los jóvenes cineastas y que en realidad le dicen la misma cosa a todos. Y también hay mm, una cierta codificación de la película latinoamericana que es un poco aburrida, que es siempre ver el cine latinoamericano como un objeto cultural más que un objeto de cine, sociológico incluso. sociológico, Ujú, exacto, que tiene que estarse explicando a sí mismo, ¿verdad? Que tiene que estarle explicando al público europeo o extranjero qué es lo que está pasando en América Latina, qué es lo que somos, qué es, mm, ¿verdad? Eso es como muy desligado al valor artístico de las cosas. claro. Un poco relacionado a eso, me interesaba preguntarle también sobre la manera de retratar San José, que no veo intenciones ahí de embellecimiento o de idealización, ¿verdad? Porque hay planos que son lo que los habitantes de San José experimentamos diariamente, urbanizaciones a veces algo decaídas, las rejas, alambres de púas, edificios de apartamentos nuevos con arquitectura de dudoso gusto, muchas veces, ¿verdad? Todo esto, bueno, no cae en un falso embellecimiento, pero tampoco en un exotismo muy forzado para el público internacional. Yo creo que es muy, no me gusta como hablar de autenticidad en el arte, pero creo que hay algo de auténtico en la manera en que se retrata. A veces yo dije, caramba, parece que en esta película como que buscaron las locaciones más, deliberadamente más feas, pero no, es que eso es San José en gran parte, ¿no? Bueno, a veces yo también me pregunté si había buscado locaciones deliberadamente feas
y porque tampoco quería caer en ese exotismo, pero Ujú, en realidad no, nada más busqué locaciones que sentía como más familiares, ujú, que me recordaban cosas un poco de la infancia y la adolescencia. Yo crecí en Zapote, claro. y bueno, Zapote cambió mucho, pero cuando yo vivía siendo niña y adolescente sí era un lugar como bastante caótico y todo lo que generaban las fiestas de Zapote, que eran los parqueos improvisados y los Claro. borrachines y los guardas, todo eso a mí me resulta casi enternecedor y familiar. Ujú, Entonces también pienso que eso es lo que se siente en la película quizás, que a pesar de quizás, de que no son locaciones muy bellas, quizás sí apela a una cosa más familiar, que hay gente que me ha dicho, un director de Rumania me dijo, Costa Rica se parece a Rumania, o hay gente que me dice, siento como que conozco ese lugar, y yo creo que es la mirada que hace eso. Hay algo raro con Rumania porque estaba viendo una película de Radu Jude, la última, y que hay muchas tomas en Bucarest. Y digo, bueno, sí, esto es un poco Josefino también. Sí, yo en un momento le dije al equipo del rodaje que quería filmar San José como si fuera Japón, porque yo encuentro que hay muchas locaciones que se parecen a Japón. No lo logré, pero sí quisiera hacerlo en las próximas películas. Mm, Y claro, yo creo que en el momento en que todo el mundo usted dijo eso, pensó eso, como mirar San José como si fuera Japón, la mirada cambió también, ¿verdad? ujú. También quería preguntarle con el trabajo con actores y actrices, porque hay una, no sé si decirle un lugar común, pero bueno, hay como una idea fijada sobre las deficientes actuaciones en el cine costarricense, ya sea con actores profesionales o con los llamados naturales. Pero a veces más que un problema de actuación puede ser un problema de dirección. Es decir, que en esta película las actuaciones me parecen bastante notables, eh, y me interesaría que hablara cómo encontró a esos protagonistas y cómo trabajó con actores y actrices también. Sí, yo efectivamente pienso que es un problema de dirección de actores y Mm, el error que hacen los directores a veces es pensar que es culpa de los actores cuando en realidad son ellos los exacto. que no la están Ujú, dirigiendo tanto. Pero también es normal en el sentido de que a veces una cultura de actuación, o sea, tiene que generarse una cultura de actuación en cine cuando hay una industria y cuando hay más cine. claro. Entonces yo creo que eso está en proceso pronto será el caso en Costa Ujú, Rica. ujú, Y lo que yo hice fue intentar em, mantener la naturalidad del hablado tico, ujú, permitir bastante improvisación, pero también pensar el rodaje priorizando la actuación. A veces la gente va a poner parte del presupuesto en lo que son las locaciones, los vestuarios, los efectos especiales, ujú, todas esas cosas que en realidad son para mí, tienen menos prioridad que el actor, porque el actor es el 90% de lo que vemos en una película en realidad, ujú, y la gente eso lo olvida. Entonces tuve un crew pequeño, lo más pequeño posible, sí. y prioricé a nivel de presupuesto filmar la peli en orden cronológico, por ejemplo, y ensayar bastante antes de la peli, no ensayar las escenas, pero Ujú, aprender a conocernos, hacer ejercicios y cosas. claro. Y bueno, eso sí cuesta dinero, pero y el vestuario pues a veces no me gusta tanto como quedó, pero no me importa, eso no es tan importante. Un poco ya en la parte como el abordaje que hace usted en la película de las relaciones familiares, creo que es delicado, es complejo, pero me llama mucho la atención la relación madre-hija-adolescente, que está esta tensión de la que no se habla mucho porque tal vez es políticamente incorrecto. Cuando una joven adolescente empieza a demostrar que es un ser sexuado y esto a veces provoca reacciones incómodas y hasta airadas de la madre, ¿verdad? Que puede haber como alguna competencia ahí por la atención, no sé. Mientras que en el caso del padre vemos que además de su carácter, ¿verdad? Que tiene cierta violencia, más bien una permisividad excesiva, casi rayando la negligencia, podría decir alguna gente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajaste esas dos relaciones tan complejas? Sí, yo siempre quiero como mostrar la dimensión absolutamente ambivalente de las relaciones, es decir, la Ujú, madre en realidad intenta proteger a su hija, pero a la vez intentando protegerla como que ¿y cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? Como que la censura un poco, efectivamente, sí, sí. está incómoda por su sexualidad, su Ujú, atracción hacia los hombres, que es muy obvia, ujú, y el padre, al contrario, la deja hacer lo que ella quiere porque probablemente quiere romper con modelos de autoridad que le parecen anticuados, pero a ujú, la vez ujú, hay negligencia. Entonces es como que siempre yo siento que las cualidades de las personas transitan por el mismo lugar, la mejor cualidad de alguien pasa por el mismo lugar que su peor defecto, ¿verdad? ujú, Y creo que eso es lo que hace las relaciones paterno-filiales tan complejas, ¿verdad?
Pero claro, hablar de una relación madre-hija, por ejemplo, de forma no idealizada, sí puede parecer un poquito complicado hoy día, Ujú. pero yo creo que precisamente hay que poder tener personajes femeninos complejos, Mm, porque eso para mí es más feminista que tener personajes femeninos idealizados o simplificados, ¿verdad? claro. El personaje del padre creo que tiene muchos matices y da un tipo humano que yo creo que se puede encontrar mucho en el ámbito costarricense, sobre todo Josefino, de cierta educación, digamos, que es esta especie de hombre que no es joven ya, pero tampoco es muy viejo, que está separado, entonces esto lo lleva a una vida un tanto errante a veces, ¿verdad? Como un limbo entre las responsabilidades adultas, pero también como cierta inmadurez, ¿no? Y cierta precariedad económica al mismo tiempo. Entonces, es como esta clase media educada venía a menos, y que me pareció un detalle sociológico muy bien observado, porque bueno, yo conozco mucha gente así, digamos. Y Sí, yo me también. gustó como la representación de ese segmento, ¿no? Sí, a mí me interesaba porque siento que hay em, un estancamiento extraño en la vida adulta Ujú. que hace que se aleja como de la idea de progresión lineal que uno tiene de la vida Claro. cuando la descubre. Uno siempre piensa que uno está avanzando hacia un lugar y de pronto Ujú. darse cuenta que en realidad uno no necesariamente avanza, sino que se queda estancado en un lugar dando vueltas, perdido, errando, es muy vertiginoso, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. yo creo que esta es también la historia de esta película, un adolescente que se da cuenta que la adultez es un concepto bastante abstracto que no significa gran cosa más que Ujú. llegar y estar biológicamente estable, eso es todo. Claro. Otro aspecto que me llamó la atención, que no sé qué tan deliberado es, o si tiene que ver más con sus recuerdos de infancia y adolescencia, es que hay como cierta indefinición temporal. eh, la película se ubica en el presente porque aparece Tinder en algún momento, ¿verdad? Y hay teléfonos celulares, pero yo creo que la relación de la protagonista adolescente con las tecnologías no es tan estereotípica, ¿verdad? No la vemos como pegada al teléfono todo el tiempo, entonces se siente como que podría ser en la década anterior, en algún momento, incluso atrás. No sé si pensaste en esa indefinición temporal como algo deliberado. Sí, en realidad sí, por motivos pragmáticos, pero también porque no quería que la película fuera necesariamente percibida como autobiográfica, porque no lo es, pero tampoco quería que fuera percibida como una película sobre la actualidad, ¿verdad? Claro, Sobre la, qué sé yo, el discurso moralista que se puede tener actualmente sobre las redes las sociales redes y sí, sociales sí, y sí. la adolescencia, etcétera. Quería que la película encontrara una cierta verdad en la película, no que Ujú. fuera necesariamente realista. Por eso quiero decir, si la verdad es el sentimiento, la idea, o sea, el sentimiento que uno tiene de lo real, más que lo real, pues Ujú. eso es lo que yo quería que fuera esta película. Quería preguntarle también sobre algo que puede parecer un poco trillado, perdón, pero es el de la mirada femenina en el cine, Ujú. que creo que ya han existido a lo largo de la historia suficientes mujeres directoras como para saber que la variedad de miradas es muy grande, ¿verdad? O sea, Ujú. no tiene nada que ver Agnès Ujú. Barda con Catherine Breillat y Ujú. Lucrecia Martel con Kelly Reichardt, Ujú. son muy diferentes entre sí. Más bien Breillat y Denise, que son dos referentes importantes, se sale más bien un poco como de cierto cine femenino entendido como que tiene que ser introspectivo siempre, que tiene que ser lírico. Entonces, como, ¿cuál es su posición al respecto? ¿Se siente usted como dentro de este lineaje que quiere salirse un poco de esos clichés? Sí, o sea, es verdad que sí, tengo que admitir que mis fuentes de inspiración fueron mujeres y Ujú. eso sin duda alguna porque hay una mirada específica, pero Ujú. efectivamente puede ser Claire Denis, que es más bien una cineasta para mí como de la belleza. Le gusta la belleza, el Ujú. estetismo, los cuerpos, tiene una visión un poco idealizada también del deseo, cuando en realidad es lo contrario, es decir, tiene una visión absolutamente brutal del Sí, deseo. Y a sí, mí me sí. gustan las dos, me gusta casi que más Breillat en realidad Ujú. por su radicalidad, pero también me parece que tiene bueno, tiene su fealdad también. Denis puede ser radical de una manera más sutil, quizás a Sí, veces, sí, que Brillar. sí, Entonces, total. Sí, ujú, pero bueno, en todo ujú, caso, sí a veces cuando me pregunta la gente cuál es mi especificidad, como cuál es la mirada femenina o etcétera, ujú, ujú. me parece un poco abstracto y sobre todo se aplica también ¿cómo decir? Me irrita de la misma manera que se me pregunta
cuál es el cine costarricense o cómo soy yo, cineasta específicamente costarricense, cuando en Mm, realidad yo digo, bueno, pues es que en Costa Rica hay una variedad de miradas que son todas muy distintas claro, y jamás quisiera posicionarme desde ese lugar, ¿no? Sino nada más darme la libertad de ser cineasta y ya. claro. Ya nos habló un poco de esto, pero creo que un clima cultural que a veces es hipersensible. Usted presenta en la película algunos aspectos que, bueno, se tacharían ahora como problemáticos, ¿no? Con esta palabra que es muy popular ahora, Ujú. relaciones impropias entre adolescentes y adultos, violencia familiar, pero lo hace sin necesariamente moralizar al respecto, sin embellecer tampoco, pero sin moralizar. Entonces, ¿cómo han sido recibidos estos aspectos hasta el momento y cómo cree que podría ser la recepción en nuestro país? Sí, pues de ahí la peli divide. Es verdad que hay Ujú, personas que sienten que sí debería haber más juicio moral, pero ujú, y yo siento que el arte no debería hacer eso, que uno, en todo caso, yo como directora, no es mi papel, sino más bien darle la libertad al espectador de que piense lo que quiera. Y ujú, también siento que representar personajes que son defectuosos, que tienen, que se traicionan a sí mismos, que no actúan siempre correctamente, pues es más fiel a una realidad que es la de todos nosotros, que es ujú, la del tiempo, el momento presente. Uno no vive las cosas con la distancia suficiente para juzgar a veces la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. ujú, Entonces yo siento que más bien eso es proponerle al espectador un lugar de menos soledad en el que puede ujú, sentirse identificado a personajes más humanos que nada más personajes heroicos, que lo que hacen es como alimentar un poquito la vanidad de todos nosotros, sí, ¿verdad? Entonces mi esperanza es que eso el público costarricense lo sienta, lo entienda ujú, y también si quisiera que el público entienda que esta película sí cuenta una trayectoria de un adolescente que rompe con una transmisión. sí. Eso es lo que realmente sucede, pero no lo hace de forma heroica, tajante, porque nadie es héroe en realidad. No hay héroes y villanos en la existencia. Sí, bueno, incluso el personaje del padre a mí me parece conmovedor a pesar de lo terrible que puede ser a veces, pero bueno, no es solo un villano, ¿verdad? Hay algo ahí como, no sé, que me conmueve respecto a él, no sé. Sí, Mm, en todo caso, lo que yo quisiera es ujú, que esto genere una discusión, que esto genere un intercambio ujú, con el público. Para eso hace uno cine, ¿verdad? No para dar respuestas o que la gente vaya a ver la película y después se va a su casa y nunca vuelve a pensar en lo que acaba de ver, sino que ujú. genere una duda, ir a los lugares incómodos. Bueno. Sí, sí. Creo que la película es a la vez, es muy costarricense, o al menos muy josefina, tiene especificidades culturales muy marcadas, culturales muy marcadas que ya comentamos. Pero bueno, yo creo que resulta legible para públicos de diferentes culturas sin hacerlo de manera calculada, porque bueno, existe como esta máxima de que es a partir de lo local y lo particular que uno alcanza algún tipo de universalidad. Entonces, ¿ha notado esto usted en la recepción de la película en festivales, que quizás esperarían otra cosa de una película costarricense? No hay escenas de playa, que le agradezco mucho eso también. Sí, sí ha sido muy bello, o sea, ha sido muy bello ver que hay gente que conecta en todas partes del mundo. Es Ujú, decir, siempre tengo gente que entiende la peli, que la siente, que la vive, que conoce, que ha tenido experiencias similares a las de los personajes en Corea, en Argentina, en Islandia. wow. O sea, Ujú, ha sido muy fuerte. Pero siempre hay alguien que me dice como, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo de Costa Rica con esta película? Y me parece que en realidad esa no es una buena manera de plantearse las cosas. O me ujú, han dicho, ah, esto habla de la violencia costarricense. Yo digo, no, la violencia no tenemos el monopolio de la violencia los latinoamericanos. claro, claro. Entonces, bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero No, sí, más o me menos. parece bien, sí, porque, y ya para cerrar, un poco relacionado con lo anterior, el recorrido en festivales parece ser indispensable ahora para películas de presupuesto pequeño, ¿verdad? Y de cierta ambición artística. El impulso de Locarno a esta película ha sido fundamental, que es un festival, bueno, ya legendario y muy prestigioso. Ahora, la pregunta es cómo seguir haciendo un cine personal sin necesariamente ceder a las exigencias de un cine de festival, que son exigencias que a veces son tan genéricas como las del cine más comercial, ¿verdad? Y sobre todo cuando hablamos de América Latina y algo que no se puede negar, como cierto gusto de los europeos por un exotismo a veces muy visto ya y muy trillado. Entonces, Yo diría que ujú, la única manera de poder hacerlo es haciéndolo, que fue lo que yo hice. ujú, Tuve que pagar un cierto precio porque es verdad que, bueno, hay lugares hay lugares a los que la película no fue
porque no tenía esa visión más exótica, Ujú, pero a la vez la trayectoria en festivales confirmó que sí se puede. ujú, Lo que sí siento es que como espectadores también tenemos que apoyar el cine local, obviamente, ujú. y eso yo creo que va a generar también una cierta autonomía en Centroamérica. Yo creo que mientras más películas se hagan y más películas como esta demuestren que no tenemos que estar haciendo el baile del vientre para que interesar a los espectadores europeos, entonces Ujú. vamos a poder hacer nuestro propio cine. Algo más quería decir, pero bueno, seguimos. Bueno, no, ya para concluir también, hablar un poco del estreno. El estreno general es a partir del jueves 23 de marzo, pero nada más como la parte promocional de invitar a la gente a ver la película. Vayan, métanse al Instagram de la película Tengo Sueños Eléctricos, ahí va a estar toda la información. Y porfa, vengan a ver la película, sobre todo el primer fin de semana, porque bueno, a Ujú. diferencia de Europa, donde existe la excepción cultural y entonces se favoriza las películas nacionales en las salas, aquí todavía no se ha logrado eso. Entonces las pelis, no podemos competir con Ant-Man, Marvel, sí. entonces por favor vengan a ver la película al cine. Ok, muchas gracias Valentina por conversar con nosotros sobre la peli. Muchas gracias a vos por la invitación.